Mis padres, por ejemplo, ellos querían que me dedicara al magisterio porque en ese entonces era, pues, entre comillas, más redituable. Ninguno de mis primos o algún familiar tiene un título profesional. Entonces era algo que yo quería lograr, quería ser diferente. También como mujeres nos dicen, no sueñes, no debes, no, además porque tu vida lo controla un hombre. Hola, ¿cómo estás? Te saluda tu amigo Pepe Cruz del programa Soleste View. Y el día de hoy tenemos a una inspiradora que la verdad nos llama mucho la atención toda su historia y sobre todo porque es una mujer joven, además pertenece a un grupo indígena de nuestro estado de Chiapas y una mujer que ha luchado, ha demostrado su fortaleza para poder iniciarse en estas actividades del emprendimiento. Nuestra inspiradora egresa de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, en el año 2010 y se incorpora al equipo del chef Enrique Olvera en el restaurante Pujol, reconocido como el mejor de México y el 13º mejor del mundo. Posteriormente incursiona en restaurar Máximo del chef Eduardo García, también considerado como uno de los mejores chefs de México y el mundo. Es decir, trae una formación sólida en el arte de la cocina, en el arte de esta actividad que tiene que ver con todo el trabajo de alimentos. En el 2012 publica un recetario que se llama, espero pronunciarlo bien, Belictic, si no, ahí voy a pedir que cuando su momento ella me lo explique, pero este recetario es un recetario chamula, el cual comenzó como un proyecto de tesis y que luego fue editado por la UNICACH y la Secretaría de Educación Pública y fue escrito en la lengua Tzotzil, donde ella es hablante y originaria, y también en español. Para el 2014 comenzó con otro proyecto que se llama Xokmaltac Maya, que se refiere a bordados maya, en el cual realiza filipinas, accesorios para chef, bordados a mano, trabajando con bordados de los pueblos indígenas, donde los empaques que utiliza son reciclables y pintados a mano. En el 2016 nuestra inspiradora aperturó el restaurante Cocono, con el cual se incorpora a la Alianza Cocineros de Slow Food, además de participar en Tierra Madre, en un evento en Italia, y ser considerada como una de las 50 mujeres que marcaron la década de la gastronomía. Esto no lo digo yo, lo dice la revista Gourmet de México. Así es que hoy recibimos a una mujer gastrónoma de profesión y diseñadora de modas por amor a la cultura chiapaneca. Bienvenida Claudia Albertina Ruiz Santis. La verdad, Albertina, te damos la bienvenida. Gracias por estar en Soleste. Tienes una maravillosa vida, una trayectoria. Yo sé que atrás de esa vida hay sufrimientos, hay esfuerzo, hay lucha. Pero lo que yo me preguntaba es cómo es que Albertina se atreve, ¿no? Se decide primero estudiar una carrera de chef, estudiar en la UNICACH y luego incorporarse con chefs reconocidos internacionalmente. Hola, muy buen día, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir un poco de mi caminar, de la historia, de todo esto que hemos venido haciendo durante ya unos años. Eh, y pues la verdad es que toda esta historia en el ámbito gastronómico comienza a los 17 años cuando me doy cuenta que quiero em, conectarme más fuertemente con la cocina, porque ya lo hacía desde pequeña, pero en este caso, de manera profesional, yo no sabía que la cocina se podía hacer o se podía llevar de manera profesional. Y entonces, al ver como todas estos, bueno, como todas estas partes de la cocina, de la gastronomía,
pues me adentro a ella y empiezo a investigar y me llama mucho la atención. Y lo más curioso es que, pues sí, justo mis padres, por ejemplo, ellos querían que me dedicara al magisterio porque en ese entonces era, pues, entre comillas, eh, más redituable, tenía pues mejores accesos económicos, o sea, como muchas cosas que te apoyaban y que te podían eh, ayudar en ese entonces. Y mi mamá pensando en esta parte de ser mujer, entonces eres más vulnerable y luego viendo a las parejas de repente, ¿no? De que terminan mal, ella decía, bueno, si en un momento te casas, tienes hijos y te dejan, pues tienes con qué mantener a los hijos, ¿no? Entonces mi mamá pensando más como de esta manera, pero la verdad era algo que a mí en lo particular no me llamaba la atención. Me encantan los niños, pero no para tenerlos siempre y a diario. Entonces yo decía, no, quiero otra cosa. Y otra de las cosas que también me motivó a terminar una carrera profesional fue porque dentro de las familias, y hablo de las familias tanto de mi mamá como la de mi papá, ninguno de mis primos o algún familiar tiene un título profesional. Entonces era algo que yo quería lograr, quería ser diferente, porque también era una manera de demostrarme y demostrarle a mi familia, a la sociedad, que con nosotros como jóvenes y como indígenas podíamos lograr cosas diferentes y hacer, incluso hasta crear estos sueños, alcanzar estos sueños que en algún momento también como mujeres nos dicen, no sueñes, no debes, no, además porque tu vida lo controla un hombre, prácticamente pues te casan y a partir de ahí quedas bajo el mando de esta persona y entonces él decide qué hace o qué debes hacer, ¿no? Con tu vida. Y entonces es algo que a mí en lo particular no me llamaba, no me llenaba, no era algo que quería. Yo veía a mi alrededor con mujeres, incluso con mis primas, vecinas, familiares, en la misma comunidad en donde veía a las mujeres de cómo llevaban su vida, ¿no? Y que de repente eran chicas que no se querían casar, eran chicas que buscaban otras alternativas y que lamentablemente de un tajo pues les cortaban estos sueños, ¿no? Entonces, de esa manera me motiva, busco la universidad, en este caso la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, para terminar gastronomía, porque de hecho tampoco teníamos los recursos para poder solventar y terminar en una escuela particular, porque de hecho en Tuxtla, en Chiapas, había una escuela que era pagada y pues obviamente no íbamos a tener el dinero para solventarlo. Entonces, de esta manera, pues empiezo a ver opciones, está la UNICACH, entro a la UNICACH y de la nada, pues empiezo también a filtrarme a cocinas ya profesionales por medio de las prácticas, ¿no? Porque la escuela después de cada semestre nos mandaba prácticas profesionales y justo ahí fue como el punto en donde en lugar, de manera personal, en lugar de decir, pues me retiro, fue algo que me enganchó más y dije, esto es lo que quiero. No sé si la mala vida diríamos por acá, porque los cocineros también, o sea, tenemos un ritmo de trabajo muy fuerte, eh, hay mucho estrés, estamos siempre sobre tiempo, pues tenemos que sacar 20 platillos en menos de 10 minutos, o sea, son como muchas cosas o un evento grande, ¿no? Y tenerlo a cierta hora, a cierto tiempo y que todo esté pues bien acomodado, bien adecuado a lo que se pide, a lo que el comensal necesita, ¿no? Y entonces es como muchas cosas que de repente mis papás me decían, es que ¿cómo crees que vas a incursionar en esa carrera si no veo que no comes, no duermes? De repente, pues obviamente en las fechas de festividades no estaba, entonces era como todo lo contrario a lo que pasaba, entre comillas, a una vida común, ¿no? Pero pues era algo que a mí me llamaba la atención y yo decía, yo lo quiero. Entonces, eso me enganchó, terminé, hizo que también y terminara la universidad y era justo, ¿no? Vuelvo a repetirlo, el anhelo de tener un título profesional. Entonces ya decía licenciada en gastronomía,
Pero la sorpresa más grande fue que de repente, justo del recetario que hablabas, pues fue de la tesis profesional. Entonces, en esta tesis, pues hago un recetario traducido al español tzotzil, eh, y que llama la atención de uno de los mejores chefs de México y de manera internacional, que fue justo Enrique Olvera, del restaurante Puyol. Y a mí me sorprende muchísimo el saber que podía pisar grandes cocinas, ¿no? Entonces, mi escuela, la escuela en sí, la universidad, pero por ejemplo, la escuela ya de manera profesional fue Puyol. Yo ya trabajaba y estudiaba porque también para terminar la escuela tenía que trabajar y trabajaba en cadenas hoteleras. Entonces, los ritmos de trabajos en las cadenas hoteleras eran más intensos, pero al llegar a Puyol, o sea, yo ya sabía estas jornadas de trabajos largas, esta presión, pero era una presión diferente, era pues también completamente diferente hablar de un restaurante ya posicionado, reconocido, del chef que todo el mundo está hablando, o sea, como todas estas cosas. Entonces, es mi escuela de manera personal y profesional. Estoy 3 años en la Ciudad de México, por cuestiones de salud de mis papás regreso. Estoy aquí en Chiapas, en San Cristóbal, trabajando como 2 años y medio más. Y de repente algo sale en mí, nace en mí, decir, me quiero independizar. O sea, ya quiero hacer algo propio, porque incluso cuando trabajaba en un restaurante aquí en San Cristóbal, yo ya hacía pastelería en la casa, porque lo más curioso de la historia es que yo me dedicaba a lo dulce. Entonces, en esta parte de lo dulce, yo quería abrir una pastelería. De hecho, antes del restaurante, lo que yo estaba buscando era una pastelería. Y estaba buscando un espacio en el centro de San Cristóbal para ya darme a conocer, porque ya llevaba más o menos como un año trabajándolo en casa y yo veía que a la gente le gustaba. Entonces yo decía, pues para ya independizarme y ya para hacer algo propio y demostrar y enseñar el trabajo que estoy haciendo, entonces quiero poner la pastelería. Pero pues resulta, también lo he dicho, la vida siempre te va a poner ahí los caminos y tú vas a decidir. Y en este caso, a mí se me abre la oportunidad justo de abrir el restaurante. Entre la búsqueda del local para la pastelería, se hizo el encuentro a un restaurante. Entonces, el restaurante en lo particular sí lo soñaba, pero lo soñaba después de mis 40 años, porque en mi último trabajo en la Ciudad de México, en dúo, yo abrí con ellos. Entonces yo vi todo lo de la remodelación, o sea, de cómo iniciar un restaurante. Y yo decía, se necesita mucha solvencia para poder poner un restaurante. Y si voy a ser sincera, yo no tenía ni un peso. De hecho, para levantar la pastelería lo hice a base de préstamo. Hice un préstamo primero para poder comprar el equipo. Y eso te estoy hablando que fue 15 días antes de que me dieran la propuesta del restaurante. Entonces, de repente, entre que estoy buscando el espacio, hablo con un amigo y le digo, oye, ¿sabes qué, Víctor? Necesito un espacio para pastelería, tú ya más o menos conoces mi trabajo y quiero ver si hay la posibilidad de ya posicionarme como pastelera. Y me dice, Víctor, no te preocupes, yo te ayudo a buscar. Entonces, de repente me habla, me dices, tengo el espacio perfecto para ti. Digo, ok, perfecto. Nos encontramos, me lo enseña y le digo, sí, me gusta, porque aparte quiero un espacio pequeño, yo solo quiero exponer los postres y seguir trabajando en casa. Y me dice, ok, perfecto, me pone como todos los requisitos, y a los 3 días me habla y me dice, oye, Clau, necesito hablar contigo. Entonces voy de nuevo y es como de, híjole, de seguro ya se arrepintió. Y resulta que no, que él me dice, oye, ¿sabes qué? Es que estuve pensando y creo que ya es momento que te des a conocer. Y le digo, pues sí, justo esto voy a hacer, ¿no? Con la pastelería. Me dice, no, con el restaurante. Tú en algún momento me contaste que querías poner algo y pues creo que ya es momento. Y le digo, no, Víctor, porque no tengo el dinero para poder levantar el restaurante. Y me dice, piénsalo, te lo dejo y te hablo mañana.
Entonces yo no tenía tiempo para pensar y también mi vida siempre ha sido así. Las cosas que yo hago salen de un momento, salen así en un abrir y cerrar de ojos, en una inspiración que de repente vi a alguien pasar, vi algún ingrediente, vi algo y de repente llegan las ideas. Entonces, de esa manera fue cuando me puse a pensar y dije, híjole, no estoy ni capacitada para llevar un restaurante, no, para empezar, tampoco me gustaba la cocina salada. Yo decía, es que la cocina salada es muy fácil, todo se puede, eh, ¿cómo se llama? Si algo se pasa de sal, pues se puede reparar sin problema, o sea, como todas estas partes, dice, es muy fácil. En cambio, la pastelería siempre tiene que ser exacta, tienes que pesar bien, tienes que hacer buenas técnicas, porque si no, todo ese trabajo se va a la basura. Y entonces creo que esos retos eran lo que me gustaba. Y de repente fue como de el restaurante, ok, y siempre peleaba y siempre soñaba también por esta parte de una gastronomía tradicional, porque yo decía, Chiapas tiene mucha riqueza, pero no hay algo que lo pueda representar y que lo dé a conocer y que se pueda proyectar la gastronomía chiapaneca, ¿no? Entonces, yo desde esta parte del pueblo, yo decía, es que tenemos tantos ingredientes que hay mucha gente que no lo conoce y que me gustaría poner. Entonces ahí estaba la oportunidad. Al día siguiente yo le dije a Víctor, sí, yo no sabía cómo, pero hasta eso tuve un mes para levantar el restaurante. Excelente. Te estoy hablando que fue en el 2016, en el mes de mayo, a finales del mes de mayo, hablo con Víctor, y el 1 de junio yo ya estaba corriendo así tengo que ver losa, tengo que ver decoración, carta, qué voy a meter, o sea, como muchas cuestiones de estas, que yo dije, híjole, estoy loca, pero me gusta. Y en julio, la primera semana de julio, abrí puertas. Entonces fue así como de la nada, el restaurante estaba, tuve que hacer varios préstamos, tuve que hablar con mi familia me decía que estaba loca, mi papá me decía, ¿quién va a querer comer cocina indígena? Nadie, hija, o sea, entiéndelo. Un hermano me decía, yo te apoyo, pero si pones otro giro, yo le decía, no, yo quiero cocina tradicional. Entonces yo así como muy, Segura, segura, sí, segura de lo que estabas haciendo. segura y pues entre mi rebeldía de decir, pues voy a hacer lo que quiero Sí, y dicen como otros, quiero, otros dicen terca o terco, ¿no? exacto. Sí, también eso, ¿no? Muy terca en esta parte y yo decía, lo voy a hacer. Así, Entonces así se nació puso el Albertina. restaurante. Y ya, no, Coco no. Coconó, así nació. Ajá, bueno, en ¿Qué realidad era de significa? cocina tradicional, pero como en ese entonces también tiene otra historia, que compartíamos espacio, tuvimos que ponerle un nombre para que los dos espacios pudiesen quedar. Ya en diciembre del 2016, ya pude quedarme con el espacio sola, y entonces ahí fue donde le puse Cocono, que está en una variante del tzotzil, que significa epazote, Ay, y como pasote, quería hablar coconó, de cocina, ajá, como quería hablar de cocina tradicional, entonces yo decía, pues quiero ponerle un nombre de de un una lengua condimento, materna. de Ujú. una, sí, sí, no, y era la correcto. Es interesante, la verdad, la fuerza con que traes, porque efectivamente los que se dedican al arte de la cocina es una vida estresante, no porque sea estresante en lo general, sino porque tienes muy poco tiempo para preparar un platillo, presentárselo al comensal o al cliente y que éste pues se sienta que le ha gustado y pueda volver a regresar a ese espacio y además en esos pequeños tiempos que tienes que ser cuidadoso con hasta ser perfeccionista, porque lo que veo es que tú te gusta la perfección, porque por eso preferías lo dulce, porque ahí es perfecto. Si te pasas, como dices, ya no hay solución, no hay remiendos, dijeran en el área de la confección. Sin embargo, en el área de los salados, dices, pues ahí puedes hacer todavía ajustes para compensar. Pero que cuando tú inicias, efectivamente, y que inicias contracorriente, porque la tradición de muchos aquí en nuestro estado de Chiapas ha sido que estudiemos para profesor,
porque pues así como que fue la tendencia, ¿no? De que a los profesores le iba bien y casi tenían su vida asegurada. Tú fuiste contra esa corriente, fuiste contra la corriente de no tener dinero y meterte a San Cristóbal, donde las rentas son algo caras, algo, digamos, costos importantes. Fuiste sin tener idea quizás del marketing, de esta cuestión de cómo jalar a los clientes. Sin embargo, fuiste contra todas estas corrientes y lograste poner este restaurante Coconó. ¿Dónde está ubicado y qué platillos son los que más, entre estos días que tú llevo años que llevas ya, has visto que son los que más han atraído a los clientes? ¿O qué les recomendarías a nuestras amigas y amigos que te puedan visitar como platillos que más han impactado y que crees tú que han sido pues así unas creaciones incluso que has tenido como exitosas? Sí, nosotros estamos ubicados en Diego de Mazariegos 97, en el barrio de La Merced. Ah, están casi en el Eh, centro. sí, está, de hecho, del centro estamos a 5 cuadras hacia abajo, después Después de la del iglesia. Museo del Ámbar, ajá, Ah, ok. después del templo. Y pues bueno, dentro del restaurante lo que hacemos es justo cocina tradicional, que es coconó, en donde presentamos, por ejemplo, el asado coleto, la sopa de pan, el cochito, la pepita con tasajo, y por ejemplo en los pueblos, que es la carne ahumada de res en caldo, que es un platillo que se presenta en las festividades más importantes del Es como, pueblo. ese es el ciguamonte, ¿no? No, 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 es es algo otro. semejante, Parecido, pero en ¿verdad? este caso es, ajá, en este caso es con res, Ah, ok. porque el chihuamonte es con conejo, el Ah, ok. tradicional es con conejo. Ok. Y por ejemplo, el boquich, que es un tipo de atol salado que va aromatizado con epazote y dependiendo de la dieta es con pollo o con vegetales. Y también dependiendo de la temporada se va combinando con diferentes, ya sean flores, hojas, hortalizas. Y lo que buscamos dentro del restaurante es darle justo énfasis a la gastronomía tradicional, a los pueblos indígenas, porque también lo que hacemos es apoyar a los pequeños productores. Todos los días vamos al mercado, vamos pues comprando obviamente el producto de temporada Ya y fresco. vamos jugando con él, ajá, en la mesa también, ¿no? Dependiendo de la temporada en la que estemos, vamos poniéndolo. Por ejemplo, presentamos el yuyo, que es un hongo local y que es muy reconocido y es muy importante para los Altos de Chiapas, en los pueblos indígenas. Por ejemplo, la flor la flor de frijol bótil, Ah, sí, sí, el este, grandote. sí. Entonces, en este caso, la flor, que es el rojo, el de color rojo, es el que usamos nosotros en el restaurante porque es lo que más se cosecha aquí en los Altos de Chiapas. Las guías de chayote, flores de diferentes, Son muy sabrosas las guías de chayote. exacto. Entonces, por ejemplo, el sat o el Ah, el nufú, sas. chicatana, como se conoce en el Ajá. centro. Entonces, como todos estos ingredientes se van presentando en el restaurante dependiendo de la temporada y lo vamos jugando de poco en poco, vamos haciendo diferentes combinaciones. Y por eso también, de hecho, dentro de Coconó había un espacio de la carta que le habíamos puesto cocina de autor. Entonces, en esta cocina de autor, pues justo hacíamos estas combinaciones, ¿no? Que de repente estaba la chicatana, bueno, lo vamos a combinar ahora en una salsa por ejemplo, ahorita en una flor de calabaza y con pollo o cosas Ah, así, ok. ¿no? Entonces, vamos haciendo nuestras combinaciones y vamos jugando con ellos. Pero justo gracias a la pandemia, nació el de Albertina, que ahora, por ejemplo, es justo esta parte de cocina de autor que ya lo veníamos haciendo en Cocono, pero era muy pequeño. Ahora, por ejemplo, en la carta presentamos los dos proyectos, el de Cocono, que es cocina tradicional, y el de Albertina, que es cocina de autor. Entonces ya la gente decide qué es lo que quiere consumir, si es cocina tradicional o la de autor. En la de autor es las creaciones que tú estás realizando, jugando, como tú dices, pero básicamente es haciendo una creatividad, ¿no? Con Exacto. el alimento, combinándolo con salados, dulces, agridulces y todo eso, ¿no? Así Que es. eso es, digamos, lo maravilloso y a lo que invitamos a nuestras amigas y amigos que nos están viendo,
que pues aprovechen, porque son experiencias. Me estaba tratando de imaginar cómo preparabas al yuyo, porque, por ejemplo, a mí no soy muy adicto a los hongos, ¿no? A veces los champiñones, pero eh, hay otros hongos que se dan en nuestras tierras y a veces no muy apetece, pero con estas combinaciones me imagino, por ejemplo, la punta de chayote, por ejemplo, o la guía de chayote, es algo que a mí me encanta, pero ojalá algún día pueda estar ahí en Albertina para saborear ese yuyo que ya me estaba imaginando cómo lo condimentará, cómo lo acompañará, ¿no? ¿Y cómo has visto la respuesta de la gente, de los turistas a estas presentaciones? Pues estás hablando del 2016 que inicia, ¿no? Eh, Sí. ¿Cómo has visto la respuesta? Imagino que importante porque por eso ahora ya has podido crear Albertina, porque has ido creciendo. Claro, sí, la verdad es que la respuesta ha sido muy positiva. Bueno, antes de la pandemia, pues la mayoría de las personas que nos visitaban, obviamente en su mayoría era extranjero. De hecho, ¿qué será? Un 60% era extranjero y principalmente europeo. Y un 35% más o menos era local y el resto, digo, era nacional y el resto era local. Entonces ahora se ha invertido todo, ahora es entre el local y el nacional quienes nos visitan, pues obviamente porque pues ahorita el extranjero todavía no está viajando como antes, no ha sido muy fluido. Entonces, ha sido esta inversión, pero la verdad es que también ha sido muy bueno en el sentido de nos gusta que nos visite la gente local, porque como ellos conocen estos sabores, ellos saben, ¿no? Como de estos ingredientes o de estos platillos, nos gusta que constantemente nos den sus críticas constructivas porque nosotros vamos mejorando, Claro. ¿no? Y la verdad es que también ha habido mucha gente que se ha ido muy contenta de aquí y nos agradece que estemos haciendo este trabajo, ¿no? De poder poner en alto a Chiapas en el ámbito gastronómico, incluso hasta México, porque hemos tenido reconocimientos internacionales. Entonces, como varias cosas de estas que la gente nos agradece y la verdad es que estamos muy contentos porque estamos poniendo nuestro granito de arena, ¿no? En este reconocimiento gastronómico y sobre todo porque Chiapas ya es reconocido internacionalmente, pero en el lado de la comida nos falta mucho y entonces ya estamos empezando. No soy la única, porque eso sí lo dejo muy claro, no soy la única cocinera o la única persona que está haciendo este movimiento con la gastronomía, pero nos gusta saber que con estos reconocimientos pues escuche un poco más la Claro. parte de la comida a nivel no nacional, sino internacional, con referente a nuestra gastronomía chiapaneca, y eso nos da mucho gusto. No, y efectivamente la región de los Altos ha sido más reconocido por sus textiles. O sea, inmediatamente ubicas a la zona altos y hablas de los textiles Sí, o el trabajo de barro que hacen los artesanos de Amatenango. Pero en la gastronomía, como bien dices, más se había impulsado la gastronomía coleta, por así decirlo, o sea, de San Cristóbal, pero no la gastronomía desde esta visión que tú lo estás viendo. ¿Qué horarios tienes ahí para nuestras amigas y amigos que nos ven, nos escuchan? ¿Qué horarios son los que tienen de lunes a viernes, sábado, domingo? ¿Cuándo te pueden visitar ahí en tu restaurante? pues ahorita estamos de martes a domingo de 1:30 de la tarde a 8:30 de la noche. Ah, Entonces, ok. nuestro horario parte es comida y parte de cena. Y pues ya dependiendo de la gente, si quiere una reservación un poco más tarde, también va a depender mucho del número de personas. Entonces, igual podemos hacer esto. Igual hacemos servicio fuera sin ningún problema. Hacemos toda esta parte de catering. Y y bueno, la verdad es que nuestro trabajo también lo hacemos, lo que buscamos es generar esta parte de la economía local, pero principalmente el reconocimiento del trabajo de nuestros productores locales, y por eso es que pues todo lo que está dentro del restaurante y todo lo del entorno del restaurante es completamente chiapaneco.
Claro, además es producido ahí en la propia región de los Altos. Así Eh, es. bueno, la verdad que es interesante esta historia y este atrevimiento que has tenido, diría yo que eres rebelde, como dices, porque te rebelaste a muchos estándares, a muchas costumbres que ya están a veces establecidas y sin embargo, pues ahora yo creo que tus padres, tus hermanos, tu familia, tus amigos, pues reconocen, ¿no? Y dicen, que no estaba tan loca como tú decías, ¿no? Que estabas enloqueciendo, ¿no? O sea, ahora ven ya en el tiempo lo que has avanzado, lo que has crecido, cómo te has consolidado y sobre todo que estás haciendo algo que a ti te gusta. Eh, la pregunta que yo me haría es, y que me gustaría que tú me ayudaras ahí, ¿hacia dónde, cuál sería tu sueño? Porque tú hablaste al inicio, hablaste de sueños, que los sueños se cortan de tajo, ¿no? Cuando se da el matrimonio, quedas bajo ciertos nuevos, digamos, esquemas que pues todavía existen y que pues se cortan de tajo, decías tú, los sueños. ¿Hacia dónde caminan tus sueños ahorita, Claudia? Mi sueño siempre ha sido en comunidad. Ha sido en el sentido de todo lo que voy haciendo, no solo estoy pensando en mí, sino estoy pensando en toda esta gente que está a mi alrededor, a mi comunidad, al pueblo, a todas estas personas con necesidades. Y la verdad es que me encantaría que Coconó y Albertina pues siguieran muchos años más, ¿no? Esto también depende mucho de mí, pero también depende mucho de las personas, ¿no? De cómo vayan pues aceptando este proyecto. Pero también otra de las cosas que me encantaría hacer es que ahora sí espero poder poner ya la pastelería que en algún momento soñaba, ¿Qué era tu idea inicial? que esa era la idea inicial y que salió esto, salió lo del restaurante, y que para nada eh, lo, ¿cómo se dice? Lo recrimino o para nada lo hago menos. Al contrario, creo que Coconó ha sido una de las experiencias de manera personal de las más fuertes, sí, porque han pasado muchas cosas negativas, pero al mismo tiempo esas cosas negativas son las que me han impulsado a seguir, las que me han impulsado a seguir creciendo, a caminar, a llegar hasta los objetivos. Pero sí me encantaría poner esta pastelería que te digo que en algún momento lo soñaba, y otra de las cosas que me encantaría hacer es poner una C y un comedor comunitario. Entonces, hay muchas necesidades a nuestro alrededor y que lastimosamente muchos de nosotros nos hacemos los ciegos y que a veces hay gente que tiene la posibilidad de poder llegar a ellos, pero por el egoísmo o por muchas cuestiones no lo hace. Entonces, a mí en lo particular sí me gustaría hacer eso y es un sueño que ahí sí no tengo, o sea, no tengo fecha. No puedo Eso decirte, sí. lo voy a hacer en 1, en 5, en 10 años, después de mis 40. No, la verdad es que no tengo fecha, pero me encantaría que antes de que termine mi ciclo de vida pudiese cumplir. Ok. Por qué etiquetas los 40? Porque hablaste hace rato que lo que querías hacer a los 40. Fue una fecha que así nada más agarraste porque, bueno, a los 40 debo hacer esto. Sí, Sí. pues es que también empecé a ver, por ejemplo, bueno, yo observaba, escuchaba, y de repente entre las pláticas y entre las personas que emprendían, y en este ámbito del restaurante, por ejemplo, habían compañeros cocineros que trabajaban conmigo y que tenían ya 40 y tantos y decían, no, pues es que ya otros 2 añitos más estoy juntando para poder hacer lo mío, o sea, como cosas de este tipo. Ah, ok. Y yo decía, bueno, igual y sí, yo creo que ese es como el punto de después de los 40 de si sabes ahorrar y si sabes hacer las cosas, de tener tal vez este como colchoncito para poder emprender. Claro. Entonces, por eso yo decía, después de mis 40, pero bueno, Pero llegó llegó antes, antes de tus 40, ¿no? mucho antes, Mucho antes de mucho, tus mucho 40, antes. ¿no? Eso, o sea que Sí, quiere decir que vas a tener una larga vida con muchas cosas más que hacer, porque ya no pudimos platicar porque el tiempo se nos está agotando, pero en otra ocasión me gustaría que platicáramos sobre este proyecto de bordados. Me gustaría para terminar que nos dijeras, ya nos dijiste algunos consejos
creo que el ser perseverante, para no decir terco, ¿no? Es una cualidad que tú traes y que es una enseñanza para los que queremos emprender, los que estamos en busca del emprendimiento. Pero ¿tendrías algún otro consejo que le quisieras dar a las compañeras, a las mujeres indígenas, a las mujeres mestizas, a todas aquellas que quieren emprender y que a veces, algunas condicionantes que a veces son menores que las que tú tuviste, porque la verdad que es impresionante rebelarse ante la autoridad paterna, ante la autoridad de una comunidad, ante lo que dicen las demás personas, porque también tus padres le han de haber dicho muchas otros de sus vecinos, oye, controla a Claudia Albertina, está ya, contrólenlo, que no pueden ustedes, ¿no? O sea, ¿qué consejo le dirías a mujeres jóvenes que desean emprender? Yo creo que lo primero que podría decir es creer en uno mismo. Creo que es siento yo que es una de las reglas, o si no es una regla, pero sí es algo que deberíamos ver en nosotros mismos, justo estas, porque creo que tú alcanzas a conocerte, si no al 100%, pero sí alcanzas a saber cuáles son esas actitudes, digo, esas habilidades o como esas cosas que a ti te gustan y que puedes como desarrollarlas. Entonces, creer en uno mismo y seguir el sueño, tu sueño, no el de los demás. Porque lamentablemente también ha habido muchas historias en donde los jóvenes se les ha impuesto el sueño de los papás, del abuelo, de otras personas, porque no lo pudieron realizar ellos y entonces lo ven en los hijos para que lo puedan realizar, ¿no? Y es otra de las cosas que en lo particular siempre he estado en contra. Entonces, realizar el sueño que realmente a ti te nace, o sea, que tú quieres hacer, que realmente es algo que te va a llenar, va a llenar tu ser. Y otra de las cosas que también tienes que tener en mente es de que como en todo y como todo, van a haber cosas negativas, obstáculos, tanto de la misma vida como de la sociedad, o sea, como varias cosas ahí, como varias, sí, obstáculos en el que a veces no vas a poder, o van a ser como esos frenos que de repente van a hacer que dudes de que si lo estás haciendo bien o no. Y eso va a depender mucho de ti también. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta cuál es el punto en el que quieres tocar, pisar, estar? Entonces, en mi caso, por ejemplo, he tenido muchas cosas negativas, tanto de manera como profesional, por ser mujer, por ser indígena, incluso por mi edad, o sea, porque decían, es que es una chamaquita, ¿cómo vas a ver? O sea, ¿de qué manera? ¿Cómo alguien como ella va a venir a decirme qué hacer? O cosas de este tipo, ¿no? Entonces, eh, pero independientemente de eso, lo que yo hice fue, mientras tú me digas no, para mí es un sí y van a ser mis escalones para poder seguir. Entonces va a depender mucho cómo tomes esta negatividad. Yo siempre he dicho que todas las cosas negativas traen algo positivo. Entonces siempre irte con lo positivo. Va a doler, vas a llorar, te vas a arrepentir. ¿Cuántas veces yo no quise tirar la toalla? Dije, no, tenían razón mis padres, o sea, decían que estaba mal, o sea, como muchas cosas, pero la verdad es que al final es lo que tú decidas, lo que tú quieras, lo que a ti te llene y hasta dónde quieras tú llegar. Entonces, creo que son los puntos más importantes y eso de que nadie, absolutamente nadie puede eh, evitar y dejar que soñemos. O sea, nadie, o sea, ni tú mismo. Si tienes esos sueños, suéñalos, trabaja, búscalos, sé perseverante y la verdad es que ya estando en ese sueño, no sabes esta, ¿cómo es la palabra de Satisfacción, felicidad, la alegría. satisfacción, la felicidad de estar dentro de ese sueño y verlo realizado? Y lo mejor de todo
eso también lo voy a decir. Lo mejor de todo es que es tu trabajo, porque en mi caso nadie me, o sea, gracias a la vida, pero en algún momento yo decía, ay, me encantaría que mis papás tuvieran el dinero para que me pusieran el negocio, ¿no? Porque sí es, esto Claro, de tocar puertas, trabajarles, sí es muy difícil, pero a este punto de este emprendimiento, de este proyecto, la verdad es que lo agradezco mucho porque entonces aprende a valorar todo lo que tienes y de qué manera lo has hecho. Y voy a decir, diría mi mamá, realmente lo he hecho con el sudor de mi frente y es una satisfacción tan grande que si los demás no lo reconocen, es problema de ellos. Pero mientras tú reconozcas ese trabajo que has hecho por ti y por tu sueño, creo que es lo más aplaudible y lo mejor que puedes hacer. Entonces, bien dicen, soñar no cuesta nada, trabajarlo sí, pero tampoco es imposible. claro, yo creo que con esa frase nos quedamos. La verdad que ha sido maravilloso platicar contigo. Traes muchísima fortaleza, te revelaste a todos los estándares y costumbres que podemos imaginar, que a veces son complicados, y sobre todo me gusta mucho eso que dices, que no hay nada tan malo o negativo que no tenga algo de bueno, porque a veces siempre vemos a lo negativo y a lo malo como algo que nos aplasta. Sin embargo, siempre dices con lo que tu visión de que trae algo de bueno. Y creo que lo que has dicho es muy claro, ¿no? Tu sueño es libre, es una libertad. Tú llegaste a esa libertad, nadie te puede condicionar, nadie te puede decir, pues yo te di esto y ahora tienes que hacer este platillo. Tú eres libre, tú creas, tú sueñas, sigues haciendo, y eso creo que hace que te hayas prácticamente autorrealizado como mujer y como una profesional, primero una profesionista y una profesional en el área de la gastronomía. Muchísimas gracias. Ya saben, a mis amigas y amigos que nos están viendo, si te gustó esta entrevista, dale like, comenta, compártelo, que mucha gente se entere de este proyecto maravilloso que tiene nuestra amiga Claudia Albertina, de este proyecto gastronómico que además hay que decirlo, ayuda a impulsar a Chiapas y a la zona Altos en especial en el mundo de la gastronomía, y reconocerle este valor de la diversidad de sabores que tiene. Muchísimas gracias, quedamos pendientes con el tema de los bordados. Espero que podamos reagendar en otra ocasión y nos puedas comentar ese otro proyecto que muestra ese amor que tienes por Chiapas, por tus costumbres, por tu cultura, y que aunque te rebelaste a sus propias costumbres, pero tú tienes el amor por esa visión que tienen nuestros pueblos originarios. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Bonito día y un Igualmente, saludo que y estés muy abrazo. bien. Bendiciones.